Ahora, adelante, sí, adelante. Bien, en esta sesión octava presentamos el capítulo 5 del tomo 2 del Capital, el tiempo de producción y de circulación. En este capítulo se sitúa en la dimensión temporal del movimiento real del capital industrial, que hay que distinguir del capital en general. Capital industrial como unidad de producción y circulación. De forma que el tiempo global del ciclo del capital industrial se determina como suma del tiempo de producción y del tiempo de circulación. En esquematización del ciclo he tomado el ciclo del capital mercantil de M' a M2', y se ve cómo en la parte de la esfera de la circulación el tiempo que transcurre ahí el capital es el tiempo de circulación, TC, mientras que en la esfera de la producción el capital actúa durante el tiempo de producción, TP. La suma de ambos es el tiempo global del ciclo. El tiempo de producción va más allá del tiempo de funcionamiento de los medios de producción y distingue más el tiempo en que los medios de producción funcionan en el proceso de trabajo. Un ejemplo sería el prensado de la uva. Otra cosa sería el tiempo que permanecen estos medios de producción en el proceso de producción, con lo que se incluirían las pausas, como las noches o en el caso de la producción de vino, la fermentación. Y, por otra parte, el tiempo en que los medios de producción están en la esfera de la producción, pero no están actuando en el proceso de producción. Sería el ejemplo del almacenaje de la uva. ¿Qué ocurre en cuanto al capital productivo y la transferencia de valor de los medios de producción en cada caso? Bueno, pues en el primer caso, que sería el del funcionamiento de los medios de producción, pues el capital productivo estaría en acción y los medios de producción transferirían valor. Mientras que en el segundo caso, el ejemplo de las pausas, el capital productivo estaría en acción, pero no transferirían valor. Y en el caso del almacenaje, el capital productivo estaría latente y no transferiría valor. En cualquiera de los casos, los trabajos necesarios, tipo almacenaje, mantenimiento, clasificación, conservación, manipulación, serían productivos, es decir, crearían valor y plusvalor. Dice Marx que cuanto más coincidan tiempo de producción y tiempo de trabajo, mayor será la productividad y la valorización de un capital en un tiempo dado. De ahí que la tendencia del capitalismo a acabar con esa diferencia del tiempo de producción respecto del tiempo de trabajo. Y citándolo literalmente, sintetiza, por consiguiente, el tiempo de producción es siempre el tiempo durante el cual el capital produce valores de uso y se valoriza a sí mismo, y por ende funciona como capital productivo, aunque este tiempo abarque periodos en los que el capital es latente o incluso produce sin valorizarse. Deja a un lado ya el tiempo de producción y pasa al tiempo de circulación, y nos dice Marx
En la esfera de la circulación, el capital existe como capital mercantil o capital dinerario y solo realiza dos metamorfosis, la venta y la compra. Ambos actos difieren respecto de la circulación mercantil en su contenido capitalista. O sea, la venta capitalista es la realización del valor y plusvalor, y la compra capitalista es la adquisición de las condiciones de la producción de plusvalor. Pero ambos actos tienen la misma forma que en la circulación mercantil o en la producción mercantil. En ambos casos, en la mercantil y en la capitalista, estos actos, la compra y la venta, son metamorfosis formales del valor, en los cuales hay cambio de equivalentes y no hay creación de valor. El tiempo de circulación, durante el tiempo de circulación, el capital no se valoriza, por tanto, y de modo que tiempo de producción y tiempo de circulación se excluyen mutuamente. Si en un mismo periodo de tiempo aumenta el tiempo de circulación, se reduce el tiempo de producción. Y, o sea, el tiempo durante el cual el capital es productivo. Otra forma de verlo es que menos capital es el que está pasando por la producción. Y si se reduce el tiempo de circulación, aumenta el tiempo de producción y el mismo capital produce durante más tiempo o más capital está produciendo en el mismo tiempo de producción. De modo que la valorización del capital es inversa al tiempo de circulación. Un ejemplo, un capital cuyo tiempo de circulación es de 2 semanas y un tiempo de producción es también de 2 semanas, si ese tiempo de circulación se reduce, pongamos a 0, tendremos que en un mes el capital producirá durante 4 semanas, o lo que es lo mismo que el doble de capital producirá durante el tiempo de 2 semanas, que era el tiempo de producción. Aparece una crítica que hace Marx a la economía política porque ve en la superficie que un mayor tiempo de circulación se acompaña de una mayor valorización. Entonces dice Marx que la economía política invierte al ver que lo que realmente es una influencia negativa sobre la valorización, el tiempo de circulación, ella la presenta como una cuestión positiva. Y esta apariencia errónea se ve reforzada por 3 fenómenos, nos comenta Marx, como son el cálculo competitivo y la nivelación de las ganancias, el hecho de ver que un mayor tiempo de circulación da lugar a un mayor precio y a una mayor ganancia, o otro fenómeno es la confusión del tiempo de circulación y con el tiempo de rotación total a través del tiempo de producción. O sea, achacarle al tiempo de circulación lo que pertenece al tiempo de producción, porque ambos forman el tiempo de rotación. Y por último, el otro fenómeno que refuerza la apariencia errónea de la economía política es que la acumulación parece depender de la circulación, porque el contratar nuevo trabajo o fuerza de trabajo exige dinero que proviene de las ventas.
Marx ve que el tiempo de circulación se descompone en tiempo de venta y en tiempo de compra, que aunque la compra es más fácil que la venta, también puede presentar dificultades, y observa que la compra y la venta están separadas tanto en el tiempo, o sea, en un momento se compra y en otro momento se vende, como en el espacio, porque son mercados distintos. Yo añado que dentro de cada una de las distintas compras o de las distintas ventas también puede darse esa división que establece Marx. De hecho, ya anteriormente en las compras Marx distingue que un mercado es el de medios de producción y otro mercado es el de fuerza de trabajo. Bueno, al ser funciones distintas, el capital se especializa a órganos específicos su ejecución. Y con lo cual tenemos lo que podríamos denominar departamento de compra y departamento de ventas. Y dice literalmente Marx, en la producción de mercancías, la circulación es tan necesaria como la producción misma. Y, en consecuencia, los agentes de la circulación son tan necesarios como los agentes de la producción. El proceso de reproducción incluye ambas funciones del capital, es decir, que también encierra la necesidad de que estas funciones estén representadas ya sea por el propio capitalista, ya por asalariados, agentes del mismo. Esta división funcional no altera lo esencial, y es que comprar y vender no crea valor ni producto, especifica Marx. Y ello ni cuando actúa el capitalista, ni cuando éste delega en, pongamos, asalariados. Y, por supuesto, da igual que sean asalariados que cobren más o cobren menos, o incluso cobren en función de su trabajo, de las comisiones. En todos los casos, el valor sale de la producción y los gastos de la circulación son una deducción del plusvalor generado en la esfera productiva. Critica también a los que plantean que es el consumidor el que al final paga y aclara que no es el consumidor paga, pero no lo hace en cuanto consumidor, lo hace en cuanto él dice, Marx dice en cuanto productor, y yo aclaro, o me aclaro que el consumidor paga en cuanto portador del dinero que tiene porque vende mercancías que han sido producidas por él. Y aquí Marx añade que es el caso del productor de mercancía o el caso de quienes se apropian valor de estos otros productores, vendiéndole servicios personales o poseyendo títulos jurídicos. Marx termina introduciendo un límite material a la circulación de las mercancías, como es que son perecederas, de modo que si no se venden y consumen en un plazo determinado, pierden el valor de uso y con ello pierden el valor. Y detrás el valor capital y el plusvalor. Y hace una discusión sobre el tema muy interesante, indicando que cuanto más perecedera sea una mercancía, más dificultad tiene el capitalismo para producirla. Dice, más estrecha será su esfera espacial de circulación y más local su mercado, lo cual limita su actitud como objeto típico de la producción capitalista.
Y aquí abre una serie de posibilidades de cómo el capitalismo va resolviendo esta dificultad, ¿no? Y entonces habla de el acercamiento a mercados grandes como son las localidades pobladas, muy pobladas, o el acortamiento de la distancia o del tiempo a través del desarrollo del transporte, o incluso el empleo de técnicas de conservación para alargar la vida de la mercancía, y la concentración de la producción en pocas manos para garantizar a esos pocos productores un mercado suficiente que permita la producción capitalista. Y pone el ejemplo de las cerveceras locales. Bien, con esto hemos terminado lo que es la primera parte de la presentación, y ahora pasamos a la segunda, que es una parte del capítulo 6. Así que paso a compartir ahora el capítulo 6. Bien. Bien. Vale, creo que ahora estáis viendo la presentación de la segunda parte. Bueno, esto va a consistir en el acápite 1 de este capítulo 6, los costes de circulación propiamente dichos. Bien, esto tiene 3 apartados: tiempo de compra y de venta, contabilidad y dinero, que serían, digamos, los 3 tipos de costes que Marx denomina de circulación propiamente dichos. ¿Vale? Bien, en cuanto al tiempo de compra y de venta, o costes de compra y de venta, la compra y la venta son necesarias para la reproducción del capital. Dice, son funciones del capitalista, y en tanto personificación del capital. En cuanto a metamorfosis formales del capital, no suponen cambio en el valor, y si por cualquier razón el importe de la operación difiere del valor, más dice lo que gana uno lo pierde el otro. De modo que el trabajo, yo aclaro, vivo o muerto, implicado en estas operaciones, no da lugar a cambios en el valor del producto, no crea valor. Bien, el trabajo implicado en estas operaciones, compra y venta, no da lugar a cambios en el valor del producto, no crea valor, aunque haya una lucha enconada entre comprador y vendedor. Y Marx lo ilustra con varios ejemplos. Dice que el trabajo de un abogado en un litigio no afecta al valor del objeto en litigio. Habla de que el encendido del carbón es necesario, pero no afecta al calor que da el carbón quemado. Y esto además explica que los productores directos autónomos dejaran las operaciones de circulación, la compra y la venta, para los fines de semana. Se refiere a las ferias comerciales estas que había en la época feudal y más adelante. Una serie de aspectos de estas operaciones no convierten a este trabajo en creador de valor. Y aclara más: la dimensión o escala de las
compras y ventas no hacen que sean más o menos productivas. Quien realice esta operación, sea el capitalista, sea un agente suyo, un trabajador asalariado, o sea incluso un agente independiente, tampoco afecta a su carácter improductivo. Y la especialización, resultado de la división del trabajo, hace que el comercio realizado por muchos, se refiere a los pequeños productores en pequeña escala, pase a ser la ocupación exclusiva de unos pocos, que serían agentes especializados en esta comercialización o empresas dedicadas a la compraventa. Todo ello podría abaratar la actividad circulatoria para el capital y liberaría recursos, pero no lo harían, no se convertirían en productivas. Lo reitera Marx varias veces. Dice, si quien se encarga de esta actividad, la compra y la venta, es un agente independiente, y deja el caso del capital para más adelante, que vende su trabajo, entonces, dice, gasta fuerza de trabajo y su tiempo en hacer tal actividad por la que cobraría y viviría de ello. Realiza una actividad necesaria para la reproducción del capital. Su trabajo no crea ni producto ni valor. Su coste forma parte de los gastos varios de la producción. Y el interés para el capitalista y la sociedad es que reduciría el coste de la circulación, que seguiría siendo una función improductiva. En el caso de que el capitalista delegue la actividad de la circulación a trabajadores asalariados, entonces, aunque estén mejor pagados, sigue trabajando más de lo que le pagan, por tanto, habría un plus trabajo y estaría explotado, pero al no crear valor, no crearían tampoco plus valor. Nos encontraríamos con un plus trabajo que no tiene un plus valor. Y desde el punto de vista de la sociedad, esta función improductiva exigiría un trabajo de 10 horas, de las que solo se le pagarían 8 y habría un plus trabajo de 2 horas. El trabajo asalariado permitiría hacer el mismo trabajo de circulación por menos coste, incluso que en el caso del trabajo autónomo, en el sentido del valor, ¿no? Porque al trabajador autónomo, por el trabajo de 10 horas, le tienes que pagar 10 horas. Pero al asalariado, por el trabajo de 10 horas, solo le pagas 8 horas, lo que tardaría en reproducir la fuerza de trabajo. Otro caso sería que el propio capitalista asumiera la actividad de la circulación. Y entonces sería el caso del propio comerciante independiente, pero a mayor escala y con mayor alcance. Esto lo añado yo. Este capitalista produciría... Perdón, no. Eso. Estaría en el mismo caso que el profesional independiente o el trabajador autónomo. Y si el volumen del negocio le lleva a contratar asalariados comerciales, pues habría de realizar un desembolso adicional de capital, de fuerza de trabajo y medios de producción. No serían exactamente medios de producción, serían medios para la circulación.
En este caso, el desembolso adicional de capital sería el D del ciclo del capital industrial, pero en ese D habría que incluir un capital que no iría a la producción, que estaría esperando a usarse en la circulación para la venta, por ejemplo, de la mercancía, y ese capital habría de reservarse hasta la venta de la mercancía y no pasa por la producción. La producción pasaría al capital productivo, ¿no? Quiero decir que aquí Marx introduce un elemento que no había, al menos yo no recuerdo que lo mencionara cuando está estudiando el ciclo del capital industrial, en los capítulos anteriores. Entonces, que no sería capital productivo y no generaría ni producto ni valor, este capital de circulación. Los medios de producción usados en esa actividad de circulación serían costes de circulación, y entonces menciona más, hace un símil que es lo mismo que si una parte del producto se transformara en una máquina que compra y vende la parte restante del producto. Bueno, ahora pasamos al coste de contabilidad. Y la contabilidad sería una actividad dentro del capital industrial que consistiría, pongamos, en el registro, control, cálculo del movimiento del capital. Sería una necesidad para la gestión del capital, exigiría fuerza de trabajo y medios de trabajo, por tanto, restaría recursos al capital productivo en el caso que, como contempla Marx, no se considerase productiva. Y requiere igualmente que el capital, o sea, que los costes de circulación requiere ser adelantado por el capital individual en un primer momento. Luego, cuando ya el ciclo va fluyendo, sería una detracción del plusvalor y correría por cuenta del rendimiento global del capital, que imagino que se refiere a eso, al plusvalor. Dice Marx que la naturaleza de la función de contabilidad no se modifica por la escala que alcance, ni porque se autonomice. Ocurre igual que con la actividad de circulación. Y entonces pone diversos ejemplos, ¿no? De la comunidad india, de los monasterios, de los productores independientes y el tenedor de libros del capitalista. Sin embargo, menciona una diferencia respecto de compras y ventas, y es que estas resultan de la forma social del proceso de producción. Se refiere mercantil o capitalista. Mientras que la contabilidad no es solo por la forma social del proceso de producción, porque, como hemos visto anteriormente, hay ejemplos de contabilidad en diversos modos de producción y se vincula al carácter social del proceso de producción, ¿no? Yo aquí no sé si también decir al carácter colectivo, pero bueno. Así, aunque es más necesario en una sociedad colectiva que en una capitalista, llega a decir, o sea, algo así como que en el socialismo sería incluso más necesario que en el capitalismo, y su coste se reduce al concentrarse la producción. En cuanto ya al último, coste puro de circulación, es el del dinero, y entonces dice que el dinero, el oro, es un producto del trabajo social
en el capitalismo también del capital. Sin embargo, no se destina al consumo individual o productivo. De modo que aquí se destina a algún lado, se destina a la circulación. Luego hay otro tipo de consumo que no es el individual y el productivo, que es uno que está relacionado con la circulación. Su valor de uso es la circulación de mercancías, una necesidad de la forma social determinada del proceso de producción. En esto coincide con los costes de compra y de venta que están estrechamente relacionados con la forma social del proceso de producción. Su producción y reposición, la del dinero, exige fuerza de trabajo y medios de producción. Y dice, el trabajo que produce el dinero, el oro, no es productivo. A mí aquí me surge una duda muy fuerte, porque ya nos dijo en el libro 1, más bien que sí lo era. Y yo creo que en los capítulos donde habla del ciclo del capital dinerario, de alguna forma también dice que es capital industrial. Pero aquí dice que no es productivo y se está refiriendo, dice, y que forma por tanto parte de los gastos varios de la producción. Yo lo relaciono con que el oro permanece en la esfera de la circulación y entonces por el uso del oro es lo que le lleva a pensar en su carácter improductivo. Por último, ya dice que con el desarrollo de la producción capitalista aumenta la masa mercantil y por tanto la dineraria, y sintetiza su postura sobre el dinero y los costes relacionados con el dinero y el trabajo que lo crea. El oro y la plata, como mercancías dinerarias, constituyen para la sociedad costos de circulación, que solo surgen de la forma social de la producción. Son fofres de la producción de mercancías en general, que crecen al desarrollarse dicha producción y especialmente al desarrollarse la producción capitalista. Es una parte de la riqueza social que hay que sacrificar al proceso de circulación. Y con esto ya hemos terminado la presentación. Muchas gracias, Andrés. Nada, damos paso entonces a la ronda primero de preguntas sobre el texto, sobre la presentación, sobre lo que sea. Y luego ya pasamos a debate, críticas, dudas, reflexiones. Bueno, dudas ahora. Bueno, yo tengo alguna duda. Andrés, Sí. un segundo, porque hay aquí una pregunta. Muy bien. No, eso sin más, que dónde dice, que igual es que no lo veo yo porque es muy espeso y tengo el día, pero ¿dónde dice que el trabajo destinado a oro y plata no sea productivo en el sentido que lo has dicho tú? O sea, porque es un párrafo muy corto y... Yo no me he enterado de nada. Lo último que has dicho sobre que el trabajo que produce oro y plata, que no es productivo, si no te he entendido mal, que a ver dónde dice eso, porque igual es que estoy yo muy espeso, que puede ser, pero que no lo encuentro. A lo último, vamos a ver exactamente. ¿Te refieres al párrafo literal? Porque eso fue lo último. A ver si recupero la... O sea, no ese párrafo literal, que eso creo que es la... El de el oro y la plata como mercancías dinerarias constituyen no sé qué, no sé cuánto. No, sí, eso está al final, eso es el último. Aquí dice... En la 156 de la nueva edición hay uno en el que dice algo similar, dice, además, a mitad del párrafo,
de que una parte de la riqueza social está confinada bajo esta forma improductiva. Eso yo creo que se refiere a que es una forma que no es productiva porque no está produciendo valor, pero no sería lo mismo. Y ahí entiendo que decir que el trabajo que genera oro y plata, ese trabajo es improductivo. Sobre todo también por lo mismo que ha dicho Andrés, ¿no? Porque en anteriores apartados lo que ha dicho es que precisamente la producción que genera oro y plata directamente, si se caracteriza de algo es porque en la última forma produce directamente dinero y no produce directamente, o sea, produce D', no produce M', que hay que cambiar por D'. Se trata de trabajo social fijado en una forma bajo el cual sirve como mera máquina de circulación. Y estamos también, estamos también en el apartado, ¿no?, que es costos de circulación. Entonces se deduce que sí que se considera que es improductivo. Yo tampoco entiendo, no entiendo muy bien este apartado, ¿eh? Pero o sea, yo sí que he entendido que no es productivo. No entiendo muy bien cómo Parece que dice que es una deducción del trabajo productivo. Una cosa es extraer oro y plata de las minas, que es un trabajo productivo, porque ese oro y esa plata son una mercancía que se puede utilizar, por ejemplo, para hacer dientes de oro, para hacer candelabros, para lo que sea. Y otra cosa es utilizar una parte de esa mercancía producida para acuñarlo como moneda. Aquí de lo que está hablando es del trabajo de fabricación del dinero metálico. Sí, sí. Es decir, igual que antes he hablado del contable, ahora está hablando del acuñador, de las casas de acuñación. Sí, sí, sí. Eso es el trabajo de minería. No el trabajo de minería, el trabajo de fabricación del dinero. Una parte de la riqueza social está confinada bajo una forma improductiva, en forma de dinero. Y además, en naciones desarrolladas, estos gastos de reposición del oro, que no es el gasto de extraer el oro de la mina, sino de reconvertir los lingotes en monedas. Es decir, el fenómeno de la acuñación. Ese es el que no es productivo. Lo siento yo. O sea, con eso de acuerdo. No, porque a mí me ha parecido entender a Andrés que decía en el texto que el trabajo que se destina a hacer o a fabricar o a producir oro y plata que no era productivo. Y yo eso no lo encontraba en el texto, que yo lo encontraba precisamente más bien en el sentido que igual lo decía Joaquín. Por eso decía que, a ver, si era de algún párrafo que me estaba saltando en el sentido de que no lo estaba leyendo y que igual era evidente que decía eso, porque yo lo había entendido en la misma manera que lo había entendido Joaquín. Pero entonces el trabajo, ese trabajo de minería que sí que está dedicado o que en el futuro digamos que va a ser utilizado como medio de acuñamiento, no para generar joyas, sino para crear dinero metálico, ¿es un trabajo improductivo? No, es el trabajo productivo. Trabajo productivo porque hay que hacer la moneda. El oro que sale de la mina no lleva escrito si va a ser oro utilizado para fabricar joyas, materia prima, o va a ser oro utilizado para circular como dinero. No lo llevan escrito. En algunas, pues... Aunque sea como para circular dinero también, el trabajo en sí es productivo, porque crea una mercancía. Luego otra cosa es si esa mercancía es especulativa, o es industrial, o es XY, pero el trabajo en sí está creando una mercancía donde antes no la había. La mercancía oro. Sí. Pero en la mercancía, una cosa es la mercancía oro y otra cosa es fabricar con el oro una moneda que va a circular como dinero. Eso es otra cosa distinta, es otro trabajo diferente. Sí, pero para acuñar el oro también, o sea, cuando estás oro, para acuñar un oro, una moneda de oro que va a ser dinero solo, también, ahí también hace falta otro trabajo que haya un especialista acuñándolo. Claro. Entonces, el oro como tal, o sea, sacar oro como tal, tú estás creando una mercancía o estás creando algo que va a favorecer la rotación del capital donde antes no lo había. Entonces, pero el objetivo es... No, porque no entran ni en el consumo individual ni en el productivo. Lo dice la página 161. Son trabajo social fijado en una forma bajo la cual sirve como mera máquina de circulación.
El oro y la plata como mercancías dinerarias, no en otros usos, sino como mercancías dinerarias, constituyen para la sociedad costos de circulación. Eso no son de la forma que se llama. Estamos hablando del oro y la plata, del proceso de fabricar oro y plata. Del oro y la plata como dinero. El oro y la plata como dinero. No el oro y la plata como joyas, como monedas, como lo que sea. Sino el oro y la plata como mercancías dinerarias. Que son intermediarios en el proceso de capital. Ya. Dinerarios. Pero yo tengo una duda. Que no sé si... es una duda tonta, pero no es una... Haz alto cuando puedas. Yo tengo una duda que no sé si es la única duda que tengo. Es la única duda que tengo, que igual es una tontería lo que digo, pero aquí en un momento, en la página 150, me parece, no me equivoco, así dice: la diferencia examinada hasta ahora es siempre diferente entre tiempo de permanencia del capital productivo en la esfera de producción y su tiempo de permanencia del proceso de producción. Esto es, diferencia esfera de producción con proceso de producción. Parece que la diferencia está clara. ¿Cuál es? Porque el proceso de producción es el proceso donde allí actúa la fuerza de trabajo como... O sea, que aparte de estar en la esfera de producción, está actuando el trabajo o la fuerza de trabajo como mercancía especial capaz de revalorizar o de crear valor, ¿no? Parece. Luego más adelante dice algo así, en la 151. Cuando... no, la propia 150. El propio proceso de producción puede provocar interrupciones en el proceso laboral y por ende el tiempo de trabajo, intervalos en los cuales se abandona el objeto de trabajo a la acción de procesos físicos sin agregar un periodo de trabajo humano. En este caso, el proceso de producción y por tanto la función de los medios de producción continúa aunque esté interrumpido el proceso laboral. Y en consecuencia la producción de los medios de producción como medios de trabajo. Y luego habla de la fermentación, etcétera, que está en la esfera de producción. O sea, parece que el proceso de producción parece, si no lo he entendido mal, el que actúa el trabajo como tal. ¿Estoy equivocado? Es el proceso de trabajo, ¿no? Sí. Entonces la diferencia entre esfera de producción y su tiempo, porque aquí habla de tiempo de permanencia de capital productivo en la esfera de producción y su tiempo de permanencia en el proceso de producción entre esfera y proceso, ¿qué diferencia hay? Espera, es que no sé proceso, como el tiempo de espera, por ejemplo. Entre que el vino se fermenta, eso es espera de producción, pero no es proceso, porque no está habiendo un proceso de trabajo. Porque no hay un trabajo, Eso. vale, efectivamente. Eso es lo que pregunta, es así, ¿no? Creo que Vale. Una pregunta. Igual es una tontería lo que digo, ya que solo hay el trabajo como tal, como diferenciador, ¿por qué no se usa en castellano, no sé si en alemán cómo se usa, pero en castellano en otros, una palabra más eficaz que resalte el trabajo? Porque es que hablar de esfera de producción y proceso de producción, cuando es algo tan parecido a primera vista, yo creo que lleva a unas confusiones. No sé, pero para poder que sea análogo a esfera de circulación, porque no, para cuando se habla en relación o el movimiento de la esfera de la producción, porque no solo es la esfera de la producción, hay otras esferas. Entonces, yo creo que es por eso, para que haya... La esfera de producción sea análogo a la esfera dineraria y la esfera de circulación. Sí. Vale, de acuerdo. Entonces, en mi opinión, llamarlo al otro solo proceso de producción y no meter en la denominación misma la variable trabajo, no sé, en mi opinión es un poco que igual yo no soy quien para enmendarla la plana a nadie y menos a Marx y a Engels, pero es que... O sea, me tú parece querías el proceso. Sí, proceso de producción, trabajo o algo así, o es que, no sé, me queda un poco demasiado, que se identifica demasiado lo uno con lo otro, cuando, ¿no? O sea, yo creo que se podrían utilizar, no sé, términos más precisos o más ilustrativos. Igual es una chorrada que te digo, pero favorecía bastante la gente para morir. Yo no he visto dónde está eso. La página 150. No lo veo, yo tampoco. Lo que ha dicho, Arriba. La diferencia 141 es que yo, bueno, al final y al principio la 142.
O sea, la diferencia entre esfera de producción, Oiga, proceso de producción y proceso de trabajo. Hay tres. esfera de producción y proceso de... Es que yo creo que diferencia la esfera de la producción por una parte, Sí. el proceso de producción y por otra parte el proceso de trabajo. El proceso de trabajo es cuando hay mano de obra incorporada y está funcionando con básicamente trabajadores. La respuesta que tú me has dado es diferente a la que me ha dado. Sí, me parece que sí. El proceso de producción, en este caso, incluye tanto el proceso de trabajo como el proceso, por ejemplo, en el cual está interrumpido el proceso laboral y la función de los medios de producción, pero que sin embargo ese proceso de producción continúa en la medida en que, por ejemplo, está fermentando la uva. O sea, proceso de trabajo cuando hay mano de obra involucrada. Proceso de producción cuando... No, tres. Proceso de producción tanto cuando hay mano de obra o también podría ser el caso en el que la uva está fermentando. Y la esfera de la producción sería el tercero, que sería, aquí lo dice, siempre entre el tiempo de prudencia. Es que yo entiendo que se refiere a las tres casuísticas estas, es decir, que abarca tanto a lo que sería el proceso de trabajo, abarcaría también al proceso en el que está fermentando la uva y abarcaría, entiendo también aquí, el tiempo durante el cual estos medios de producción están listos como condiciones del proceso y representan capital productivo, pero todavía no han entrado en el proceso de producción. Se abarca la fase en la que, yo no sé si aquí se estará refiriendo a los edificios. Capital latente igual, quizás, por ejemplo. No, Sí, el así es. El capital latente sería un ejemplo de ello. Yo creo que le ha puesto aquí un... Andrés, yo creo que tienes una diapositiva con eso explicándolo. Comprar no. Tener la maquinaria sin utilizar. Está en la esfera de la producción. Entiendo que puede referirse a eso. Yo creo que yo puse el ejemplo de el almacenaje de la uva, por ejemplo. La uva almacenada está en la esfera de la producción, pero no está en el proceso de producción, ni mucho menos en el proceso de trabajo. Cuando se está fermentando el vino está en la esfera de la producción y en el proceso de producción, pero no hay proceso de trabajo. Y cuando se prensa la uva, ahí está en la esfera de la producción, en el proceso de producción y en el proceso de trabajo. O sea, la esfera de producción es la que más abarca, la siguiente que más abarca el proceso de producción y el último de todos, el proceso de trabajo, que es cuando se está utilizando mano de obra. Correcto. ¿Puedes ilustrar una página donde... A ver eso, la página de esta... En la 147 menciona tiempo de trabajo y tiempo de producción. Yo es que tengo la nueva edición, no sé, no... El tiempo de producción, o sea, cuando está hablando de lo de que al capital le interesa, lo que más le interesa es que el tiempo de trabajo y el tiempo de producción coincidan para, para que el proceso de producción sea más corto y por lo tanto poder sacar las mercancías adelante más rápido. Lo dice después de la nota de Engels, de la nota 9, que dice, aquí se emplea la expresión tiempo de producción en sentido activo. A partir de ahí, lo que queda de ese párrafo y el siguiente. Ahí está ilustrado lo del ejemplo de la uva, podría pensarse así. Nota 9, Friedrich Engels, por eso se produce una diferencia entre su tiempo de producción, ahí está la nota 9, y su tiempo de función. La nota 9 creo que todo el mundo la tiene igual. Sí. A partir de ahí, el párrafo hasta el final y el siguiente párrafo, y creo que de ahí se deduce el ejemplo de Andrés, que yo más o menos lo entiendo así también. O más o menos no, así. El tiempo de producción corresponde a la esfera de la producción. Sí. Sí. Y el proceso de trabajo a ambas dos anteriores. El proceso de sería solo cuando hay fuerza de trabajo. Sí. El proceso de producción es más amplio. Y el en la tiempo de esfera es producción todavía más amplia. todavía.
Cierto que hay una errata, por lo menos en la edición antigua. En la página 148, en la línea, empezando por abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en la sexta línea por abajo, donde aparece el 1, el modo capitalista de calcular la ganancia, en el que la causa negativa figura como positivo, puesto que para capitales en distintas esferas de inversión, no es esferas de inversión. Sí. En la nueva edición pone también esferas. Está mal también. Esferas. ¿No? Sí, pues son esferas. Sí, está mal porque acá lo único que hace es comprar las empresas de impresión y que no revisa. Pues si la podría haber protegido la edición de la nueva edición. Sí, yo creo que Pues son esferas de inversión. Jorge, tú tenías algo, antes te he visto con la mano levantada. Pero no sé si la has bajado o... Jorge, ¿estás por ahí? La bajaste. Sí, perdón, es que me va muy mal el ordenador y por eso escribí que no me daba el micrófono. Vale. Seguimos con... Bueno, dudas, si sigue habiendo, que se comenten. Joaquín menciona esa rata. Yo tenía una duda, o más bien una curiosidad. Claro, cuando dice de que en la economía política esto es lo que desaparece de mística de autovalidización y da como cuatro o tres puntos, yo simplemente por curiosidad, que claro, a la economía contemporánea llamarla igual política es demasiado amable, pero o sea, en ese sentido, simplemente por curiosidad, o sea, ver, digamos, hoy en día, digamos, en lo que es igual consensos también es mucho decir, pero digamos en lo que es la hegemonía académica económica, a ver si, digamos, se ve fortalecida o se ve justificada por esos mismos fenómenos, o hay alguno que ya, digamos, se ha superado, o hay alguno que se añade, o poco a poco. Aquí Marx dice que la economía política, como que todo lo que ves lo que aparece, justo donde has dicho tú, lo de la rata, y que coincide que esta cosa es negativa como positiva, la circulación, y dice que el capital posee una fuente mística de autovalorización, fuente independiente de su proceso de producción. Y luego dice, este punto de vista resulta fortalecido por el primer punto, porque este es el modo capitalista para calcular los gastos, por el segundo punto, Tiempo de circulación. Sí, por el tiempo de circulación que tal, y luego el tercero, por la conversión en capital variable, porque se verifica en el tiempo de circulación. Entonces, a ver si estos tres puntos, digamos, si se siguen viendo así o si hay alguna modificación, digamos, como en la perspectiva como más contemporánea. No sé. Es que la perspectiva más contemporánea ha triunfado, no sé si definitivamente, en lo que más llama la economía vulgar, que es la economía que solo se fija en la circulación, que considera que la producción, eso es cosa de sociólogos, de ingenieros, de contables, y que la economía pues solo es una cuestión de mercados, de precios y de cantidades. Por tanto, la sola idea de que las mercancías lleguen al mercado con un precio, que sería el precio de producción, es ajena a la inmensa mayor parte de la economía contemporánea, que es fundamentalmente economía vulgar. A cualquier estudiante de esta facultad le preguntas ¿cómo se fijan los precios? Pues en función de la oferta y la demanda. Es que no hay otra, que no hay ningún otro argumento. La oferta y la demanda es la que fija los precios. Oiga, ¿no tendrán algo que ver los costes de producción? No, un automóvil puede costar lo mismo que un bolígrafo en función de la oferta y la demanda. Pero esa idea no se incluye en la ecuación. Por lo tanto, es todavía más grave que en la época de Marx, donde la economía vulgar se combinaba con la economía política. George. No, yo dos cosas, que no son las últimas, luego tengo más. Una cosa. Aviso. Nada. Aquí,
lo he formulado como amenaza. Aquí en la página 147 dice Marx que para mí es correcto, pero hoy en día, gracias a las cosas que se dan, yo creo que tiene que ser completado. Otra vez, no soy yo para brindar bastante siempre. Dice, el tiempo de circulación y el tiempo de producción se excluyen mutuamente. Durante su tiempo de circulación, el capital no funciona como capital productivo y por eso no produce ni mercancía ni plusvalor. Entonces, esto es correcto. No quiero refutar esta frase. Quiero decir, hoy en día, por ejemplo, cuando se hacen esas pausas en el trabajo, porque luego más tarde dice lo de trabajar de noche, que quiere que no se trabaje, que se trabaje por turnos todo el rato, como trabajan muchas empresas. Sí. Y que no haya, por decir, no hay interrupción en la producción, sino que hay producción constante. O sea, se tiende a cero las pausas. Entonces, que hoy en día ocurre una cosa, que hoy en día nosotros en las pausas, aparte de regenerarnos como fuerza de trabajo, para seguir siendo explotados, hacemos otra cosa, que es, hay una industria paralela o una ciberindustria que es crear valor que podéis llamar ficticio, no productivo, no transformador o no material, etcétera. Pero estamos, por ejemplo, en nuestro ocio cada vez más está valorizando o utilizando a nosotros, aunque no sea como capital productivo, porque no estamos transformando la naturaleza en un producto de más alto valor, pero nuestro ocio cada vez más está siendo introducido en este círculo de mercantil. O sea, el ejemplo más claro son los datos que utilizamos todo el rato. Los datos del GPS, del WhatsApp, de las búsquedas de Internet, etc. Esto es. Quizá nadie viva... Bueno, sí que hay gente que vive eso. Quizá nunca vaya a ser el aspecto principal de la producción capitalista, pero es que incluso en nuestras pausas estamos creando, sin darnos cuenta, miniciclos. Y con esto no quiere decir que sean ciclos equiparables al ciclo productivo, no, pero que más estamos creando miniciclos en nuestras pausas. También cuando estamos durmiendo, y eso tampoco, porque hoy en día incluso hay cacharros que te controlan los ronquidos y el sueño es profundo o no, así que alguien gana dinero con eso seguramente, pues mientras estamos durmiendo, casi todo el rato estamos creando son miniciclos mercantiles, por lo menos, porque estamos creando mercancías que luego se venden, estos datos. No estás generando mercancía. Sigue sin ser contradictorio. Que la fuerza de trabajo, además de expresarse como parte del capital en el proceso de producción, de expresarse como consumidores de los bienes, de una parte del valor de uso, y por tanto, con el dinero que reciben por su trabajo, realizan el valor y la plusvalía, que además de eso, hoy, indirectamente, la fuerza de trabajo es utilizada en el proceso de circulación, por ejemplo, en la generación de publicidad, en las nuevas formas de publicidad dirigidas en función de la información que se genera por los procedimientos que tú dices. Eso no significa que está creando mercancías. Quiere decir que está siendo utilizado como parte del capital, no solamente en el proceso de producción, sino también en el proceso de circulación. Que el tiempo en que el tiempo vital que la mayor parte de la población en el que la mayor parte de la población se encuentra subordinada al capital, no es solamente el tiempo de trabajo, sino que también en el tiempo de ocio no está consumiendo, y cuando consume está haciendo circular mercancías, y cuando no consume, porque no está pagando, o sea, cuando no paga mercancías para consumir, también está haciendo circular mercancías. Pero eso es tipo de circulación. El uso de la información para hacer publicidad más sofisticada, la publicidad no deja de ser como la contabilidad, un trabajo improductivo. Pero tú no estás generando una mercancía porque no te pagan por ese tiempo. No, es que si es gratis el punto es tú. Por eso, o sea, que lo aproveche el capital. Pero si estás
pero lo aprovecha para reducir el tiempo de circulación. Por ejemplo, todas las visitas con las nuevas formas Amazon y compañía, las nuevas formas de circulación de mercancías de venta online, que además generan un sistema just in time, un sistema de reducción de stocks por la vía de saber predecir quién va a pedir qué, sobre la base de tener información que ha extraído de la gente a través de su interacción en la red, eso lo que hace es acortar el tiempo de circulación. Es decir, que los trabajadores, además, están ayudando al capital a, no solamente son explotados por el capital, sino que ayudan a que el tiempo de circulación se acorte. Que Claro, es lo que tú dices es que no estamos produciendo, no estamos creando un nuevo ciclo paralelo, no estamos creando mercancías, sino que estamos actuando sobre el ciclo de... de circulación para reducirlo. porque es lo que dice Marx, es el objetivo. Vale. Sí. ¿Vale? O sea, en la propia intervención, Pero bastante alto porque desde ahí... en la propia intervención has dicho, hace ganar dinero. O sea, una cosa es que, Eso es. que haga ganar dinero a alguien y otra cosa es que produzca riqueza. O sea, hacer de ganar dinero no es lo mismo que, o sea, que producir riqueza, y por eso, o sea, y luego aparte, yo creo que eso es que eso es lo verdaderamente importante de determinar qué es el trabajo productivo y qué es el trabajo improductivo, precisamente porque por la vigencia y la importancia que tiene el trabajo improductivo en las sociedades capitalistas actuales. Por ejemplo, en la página 161, cuando está hablando de la contabilidad, en la última advertencia, ¿no? Que dice que lo que hay que retener es que el carácter de estos costos de circulación no varía al modificarse su figura. O sea, y lo que está todo el rato advirtiendo, ¿no? Que da igual que lo haga otra persona externa que no sea el capitalista. Eso no cambia el que el trabajo sea improductivo. Luego también, en el capítulo anterior que leímos, lo que también aparece en un momento, que la tendencia del capital siempre va a ser el aumento, o sea, que se invierta más en MP que en FT. ¿Eso qué significa? Que cada vez va a haber menos trabajo productivo. Entonces, quiero decir, es una realidad que hasta en nuestro tiempo libre estamos favoreciendo a un capital improductivo. O sea, es una cosa que aquí no aparece, que más no, o sea, se está centrando constantemente en el análisis del trabajo productivo, y claro, determinar no está decir, no, tenemos que, o sea, no sé, vamos a forzar a que todo encaje dentro del marco del trabajo productivo. Igual el problema es que no encaja, y como no encaja, ¿qué hostias es el trabajo improductivo y qué importancia tiene en el estado del capitalismo actual para poder, bueno, pues eso, ver, no caer en las ilusiones de los economistas burgueses y eso. Y es una reflexión de por qué creo que es tan importante este debate, más allá de, no desde la simpleza de decir, para determinar cuáles son los sectores en los que tenemos que incidir, porque lo que importa es el trabajo productivo. Eso es una simpleza. Y entonces encajo todo dentro de esto. Todos, yo qué sé, pues todo trabajo trabajo de peluquería también es productivo porque hay medios de producción, las tijeras, el secador y no sé qué. No, porque hay un valor de uso. Porque hay un valor de uso, pero ahí entra todo el tema de los servicios, si son o no son. Yo creo que va más por el lado de que no es productivo, pero bueno. Bueno, aquí está hablando de la circulación, Sí, o sea, sí, no está hablando sí, del sí, tema de sí, servicios. sí. Joaquín. Bueno, yo creo que este capítulo es muy importante cuando lo terminemos, porque ahora nos ha hablado de... en el primer acápite parece que ha hablado, el capítulo 6 está hablando, no el 5, el 6. Parece que ha hablado del comercio, pero no, el comercio lo va a explicar en lo que veamos a ver la semana siguiente, hablar del comercio y del transporte. Solo que no lo llama comercio, lo llama acopio de mercancías, mantenimiento de las mercancías en cámaras frigoríficas, en supermercados, etc. Y nos va a decir de todos esos
formas normales del tiempo de circulación de las mercancías, que hay de productivo, que hay de improductivo. La mayor parte es trabajo improductivo. Pero que sea improductivo, página 160, no quiere decir que no sea necesario. Es más, insiste, en la sociedad socialista, Sí. en lo que llama la producción colectiva o producción social, el tiempo de trabajo de los contables tiene que multiplicarse respecto al tiempo de trabajo que emplea el capitalismo para contabilizar pues, sus cuentas. Es decir, que no sea productivo no quiere decir que no sea necesario o que pueda desaparecer en la sociedad socialista. No. Esta forma no. Podrá desaparecer otras formas de trabajo improductivo, pero está diciendo que lo que es la contabilidad tendrá que multiplicarse el número de horas de trabajo social que se dedican a ese tipo de acción. Sí, aumenta el personal, pero los costes se reducen. Salta a la vista, dice la página 160, como costos enormes. Enormes. Es que es cierto. Si siguiendo el criterio que utiliza aquí de las formas de circulación del capital que no son productivas, sobre todo la forma de circulación de capital mercantil y capital dinerario, el trabajo de los banqueros, el comercio, el trabajo de los contables, la publicidad. Si sumamos todo eso, es más de la mitad del sector servicios. El sector servicios es fundamentalmente transporte, hostelería y comercio. En el caso de España, inmobiliarias, que es contabilidad, por tanto, y sector financiero. Y luego hay otros servicios, como los de peluquería, ingenierías, en fin, I+D, que podemos considerar trabajo productivo, salud privada, etcétera, pero que es muy poco comparado con lo que tiene lo otro. Con lo cual, ya en esta sociedad es cierto aquí que los costos son enormes. No solo los costos de la contabilidad, sino los costes de las formas sociales que, como consecuencia de la división social del trabajo, requiere el mantenimiento de dedicar un tiempo de trabajo a una serie de actividades que en algunos casos puede ser muy útil también en otros modos de organización social, pero que en otros es absolutamente irrelevante para un modo de organización social más racional, como puede ser los enormes recursos financieros, de trabajo que se dedica a actividades financieras, publicidad, etc. John. Bueno, esto es una cosa que antes he dicho que iba a decir dos cosas y dejamos la tercera. Bueno, nos hemos debatido la primera cosa que he dicho, esta es la segunda cosa que iba a decir. Yo, desde mi punto de vista, no veo tan claro o no veo la necesidad de hacer esa diferencia que hace entre contabilidad o darle un espacio aparte a contabilidad, porque aquí también es importante y hace pues esto, que los gastos en contabilidad y los especialistas en contabilidad que ayudan son necesarios, pero como tal no son procesos productivos, no, porque son necesarios. Es que mi opinión es lo mismo que cuando habla del intermediario aquí en la página 156-157, cuando dice que el intermediario no es productivo, pero sí necesario para la rotación del capital, para el puro rotatorio del capital, porque hace que el capital pase de la mercancía, pues se vende a la mercancía en el en el capital mercantil se vuelve a pasar capital dinerario y a lo contrario, el capital dinerario se compra material para el stock productivo. Entonces, que los capitalistas allí emplean, y dice que es parte de la circulación del capital productivo, los especialistas en esto, los especialistas intermediarios. Entonces, para mí el especialista contable, que ayuda a organizar el proceso productivo sin ser proceso productivo como tal, pero sí que lo ayuda a organizarlo, también es parecido al especialista
intermediario. En los dos casos son necesarios para seguir con el ciclo del capital, pero no son procesos productivos. Entonces, en mi opinión, ya sé que otra vez estoy igual yendo demasiado de listo y esto, pero en mi opinión, esa diferencia que hace entre el capítulo 6, epígrafe 1 y el capítulo 6, epígrafe 2, no me parece tan grande como para distinguirlos. Yo creo que la diferencia, o que lo hace, que tampoco es que haga una diferencia súper exhaustiva, ¿no? Pero es simplemente para decir como que lo primero es simplemente como digamos que se dedica a la circulación, que lo otro en cambio sí que tiene, por así decirlo, como un reflejo, vamos a decirlo de alguna manera, en el proceso material de producción. O sea que de cierta manera sí que, no sé si me explico, pero para... Sí, pero eso también eres especialista intermediario, porque te puede ayudar a conseguir ofertas de máquinas o de insumos. Sí, pero eso sería para la circulación, no tiene en ese sentido, o sea, nada que, o sea, es lo que ha dicho antes Joaquín, bajo mi punto de vista, que la contabilidad, por ejemplo, al ser algo que sí que tiene, digamos, cualidades inherentes a ese proceso de producción, no hace que se vuelva, vamos a decirlo, superfluo en otros, yo qué sé, medios de... O sea, en otros modos de producción. O sea, yo qué sé, Marx menciona aquí unos cuantos, luego también es evidente la referencia que hace a la sociedad socialista, aunque lo llama de forma, lo llama colectiva. Yo sé, también con otros ejemplos se podrían poner mil más, yo qué sé. Los incas también hacían contabilidad, o sea, con los individuos así, pero en cambio que la circulación, pues es una cosa, digamos, que es más, o sea, igual no exclusivamente capitalista, pero que es una cosa, digamos, que sí es inherentemente necesariamente capitalista, que igual en otros medios de circulación, digamos, ese paso circulatorio, de cierta manera te lo puedes ahorrar. Yo creo que va por ahí la diferencia, pero bueno, igual desde el punto de vista que lo dices tú, pues hombre, ya lo de todos modos creo que lo dice él también, ¿no? Que dice algo así, que, bueno, que esencialmente es lo mismo, pero que la única diferencia es esa. Vale, yo he estado escuchando antes unos audios que estoy siguiendo el curso también. Andrés sabrá, porque, bueno, no está, pero sabrá porque lo hemos visto ahí, de casualidad. Son unos audios del año pasado, un taller del Capital, del tomo 2, que los hace un señor que se llama Thomas Friedrenthal, que es básicamente la escuela de Íñigo Carrera y tal y cual. Entonces, ellos tienen un planteamiento propio sobre el tema de los costes de producción y tal. Yo no he llegado a verlo del todo, pero sí hay algunas cosas que a mí me pueden generar dudas sobre los costes de producción, si generan o no valor y tal y cual. Entonces, él menciona un ejemplo que voy a traeros aquí, a ver cómo resolveríamos esto. Es un ejemplo que debe poner Juan Íñigo Carrera en un taller de hace muchísimos años, pero él lo que hace es comentarlo, ¿no? Y nos dice que el caso suyo es un productor de empanadas, el cual, para vender sus empanadas, imaginaos que fabrica un megáfono, vamos a ver, fabrica un megáfono, que sería un coste de circulación con el objetivo de vender las empanadas, ¿no? Es decir, fabrica un megáfono en el sentido de que yo cuando tengo un megáfono me escucha más gente, imaginaos ese caso, ¿no? Va a parecer absurdo, pero es sencillo de entender. Habrá miles, ¿no? Entonces, claro, si fabrica un megáfono él mismo, cuando el valor de uso que él está produciendo es una empanada, es decir, él no va a vender el megáfono, podemos suponer que eso es un coste de circulación y que por lo tanto no entraría en el valor, sería una deducción del coste total de la propia actividad. Es decir, si las empanadas las vende al mes por 100 horas de trabajo, habría que quitarle lo que ha tardado en producir el megáfono. Evidentemente nadie produce el megáfono. Vale, ese sería el primer caso. Pero imaginemos, sin embargo, que, lo más obvio, este productor de empanadas compra el megáfono, no lo fabrica él mismo. Claro,
En ese caso, es decir, en el primer caso teníamos que son 100 horas de trabajo para las empanadas. Y esto no pone en el ejemplo, pero a mí me viene a la cabeza haciendo un cálculo rápido. Esto no es algo que diga él pone los ejemplos del megáfono y tal. 100 horas de trabajo tenemos para la producción de las empanadas, menos 10 horas del megáfono tenemos que se vende o que el valor producido es de 90. Pero imaginemos que compra ese megáfono. Entonces, él vende las empanadas por 100 horas de trabajo, 10 horas del megáfono, que sería lo que le ha costado la compra de ese megáfono en el mercado, sus ganancias serían las mismas, serían 90, imaginemos. Sin embargo, aquí hay una cosa, y es que la producción de ese megáfono se supone que sí que es productiva. Entonces estaríamos hablando de que de este modo la sociedad sí que ha producido más valor gracias a esa producción de megáfono para los costes de circulación que si no lo hubiera hecho. Por lo tanto, o sea, a mí lo que me viene a la cabeza aquí es que hay posibilidad de generar mercancías que no son para el consumo individual ni productivo, sino que van dirigidas a costear costes de circulación que sí que producen valor. No produce valor. Lo que hace que, si tiene el megáfono, tarda un día en vender las 200 empanadas. Y si no tiene el megáfono, tarda 2 días. Sí. Con lo cual, con megáfono, en 2 días produce 400 empanadas. Y sin megáfono, en 2 días produce 200. Es decir, el megáfono lo que ayuda es a que se acorte el tiempo de circulación. Claro, sí, sí. Y por tanto, el tiempo de rotación aumenta. Que es lo que va, esa es la sección siguiente. Pero esa no es la duda. O sea, la duda es la persona que ha producido el megáfono, que no es él. Ahora te estoy poniendo. Claro, es una mercancía. Es una mercancía. Claro que sí. Pero eso, o sea, es decir, o sea, es una mercancía que está producida no para el consumo productivo individual, ¿no? Sino para unos costos de producción. O sea, para unos costos de circulación. O sea, es una mercancía que está dirigida a satisfacer costos de circulación y que sí que está generando valor. O sea, ¿no es contradictorio con el planteamiento de que los costos de circulación no implican valor alguno? Fabricar un megáfono no es un coste de circulación. Es un coste de producción. Ya, pero tú estás subcontratando eso. Es como si tú estuvieras subcontratando. Aquí, según Marx, el hecho de cambiar la forma no altera. No altera, pero aquí estamos cambiando la forma y sí estamos alterando el carácter. Porque en el primer caso, yo he producido el megáfono y entonces no ha sido productivo, porque lo he producido yo, el productor de empanadas ha producido también el megáfono, entonces no es productivo, pero en el segundo caso, la producción de ese megáfono sí ha sido productiva. Por tanto, la función, el hecho de que yo subcontrate la producción del megáfono, pongámoslo así, pero esto podríamos pensarlo con otras cosas, el hecho de que yo subcontrate la producción de limpieza, etcétera, sí que está produciendo valor. Por lo tanto, el hecho de que haya un cambio de forma, ¿no? ¿O no? Si lo produce el mismo que lo usa, no hay circulación mercantil de ese megáfono. Eso es. No pasa por las 3 esferas, por las 3 metamorfosis. Efectivamente. Sí, Luego sí. no hay ni valor, hay un valor de uso. Efectivamente, sí. Pero no es una mercancía. Sí, sí. Sí. Es una artesanía, un producto que ha hecho para él mismo. No es una mercancía, no la ha vendido. Luego, si no se ha volcado ese megáfono al mercado, no tiene valor. Claro, pero en el otro caso sí. Claro. Pero es que Marx aquí me da la sensación de que dice que el hecho de cambiar las formas no altera el contenido. Es lo que ha dicho Anne antes en la cita. Pero aquí, el hecho de que yo, imaginaos en una... o sea, vamos a pensar que una empresa para poder vender sus productos tiene que tener limpio el área donde se vende el producto, ¿no? Por ejemplo. En ese caso, si yo, como empresario, tengo a mis trabajadores trabajando en limpieza, eso se supone que no estaría, que sería un costo de circulación. O sea, un elemento necesario para vender mi producto, pero no es una producción de un valor de uso que vaya a vender. Yo la limpieza no le estoy vendiendo a nadie. Sin embargo, si yo subcontrato, los trabajadores que están subcontratados en otra empresa y que están ofreciendo un servicio, sí están generando valor, ¿no? En ese caso no son costos de circulación. Sí estarían. Valor. O sea, uno podría decir, vale, el valor de uso es la limpieza, pero no... Al igual que el megáfono, es lo mismo que el megáfono, ¿eh? No. Piensa... No, el megáfono que produce otra empresa. O sea, digo que
el megáfono que produce otra empresa y el megáfono que... y el servicio de limpieza que produce otra empresa tienen como la misma forma, ¿no? Pero yo creo que es una trampa, porque en realidad, quiero decir, una cosa es que haya una empresa, una producción en masa de megáfonos y que tú compres un megáfono, porque tú no estás, quiero decir, ahí es un particular, un consumo individual que luego pues decide usar ese megáfono como un medio para acelerar la espera de circulación. Pero la realidad es que no, quiero decir, tú no estás se da por hecho que en el estado de los medios de producción tal y como están, pues que hay un mercado de mercancías pues que te abastece de megáfonos si quieres. Entonces, quiero decir que no, verdaderamente no estás volviendo, tú estás diciendo como estás accediendo a un trabajo productivo, a una mercancía que ha sido generada por un trabajo productivo y como lo estás usando para acelerar el proceso de circulación, eso puede hacer que entonces ese trabajo productivo justifique que también el trabajo de circulación sea productivo. Pero, no, porque tú simplemente has adquirido una mercancía que te ayuda en un proceso de circulación, acelerar el proceso de circulación. Eso no justifica, yo creo, que el proceso de circulación pues sea productivo, porque se ha valido de un trabajo productivo. Vale, no sé. Yo creo que igual la diferencia de lo que estaba diciendo es que en el caso en el que tú estás comprando un servicio de limpieza, tú estás comprando un valor de uso que es el servicio de limpieza, por una parte, y por lo tanto eso no es un costo de circulación al quien lo produce. O sea, el productor de la empresa de limpieza está generando valor. No es un costo de circulación para él. El costo de circulación, en todo caso, es para ti. Sin embargo, si tú estás produciendo ese servicio de limpieza, sí que es un costo de circulación para ti. ¿Dónde está la mercancía? Es decir, la mercancía no puede ser limpiar, porque ¿dónde está la transferencia de los medios de producción a la mercancía? ¿Dónde está hay una serie de cosas que están en el trabajo productivo que no están en el valor de uso y limpieza. No están. Hay una serie de cosas que no aparecen. Por lo tanto, ¿qué es lo que os lleva? Lo que compras es básicamente, el comprador, el valor de uso que compras es que la zona esta esté útil. Eso es una, tiene utilidad. Es un efecto útil. Tiene un efecto útil. Si yo eso no lo digo, no lo niego. Yo lo que digo es que algo tenga un efecto útil, yo no sé si eso automáticamente significa que ese trabajo sea productivo. Yo creo que no. Vamos a ver. Y yo lo que creo es, perdón Joaquín, una última cosa. Lo que creo es que lo que está pasando es que está enriqueciendo al dueño de la empresa que está siendo subcontratada. O sea, la empresa de limpieza está enriqueciéndose, sí, a costa del trabajo de sus trabajadores, pero eso yo no creo que signifique que ese trabajo sea productivo. Esa es otra discusión. A ver, Joaquín. Si hay algún tipo de producción inmaterial que sea productiva o no productiva. Me dice que no, nosotros decimos que sí, Marc dice que sí. Física o no física. Material, o sea, que no haya objeto físico en la producción, sí, ese es los servicios, si hay algún servicio, ¿cuál es el producto? Otro debate. Pero yo voy a otra cosa, la cuestión de cuando dice aquí que se modifica la figura. El cambio de forma, cuando dice que el carácter de estos costos de circulación no varían al modificarse la figura, sí. Lo que está diciendo es que independientemente de que se haga, por ejemplo, pon el ejemplo de cobrar y pagar, el mero cobrar y pagar, que lo realice un contable de la empresa o que lo realice un banco. Que el mero cobrar y pagar se haga a través del dinero contante y sonante, a través del contable que está en la empresa, o que se haga tal. Dice, la figura puede cambiar, pero en ambos casos son costos de circulación, por tanto no hay trabajo productivo. Yo creo que a eso es lo que se refiere, no a que una determinada mercancía se produzca en un momento como mercancía productiva, como mercancía portadora de valor, y en otros casos como objeto no portador de valor, porque es autoproducción. No está hablando de eso. Está hablando de que en el ámbito de la circulación, los costos de circulación
que cada vez tienen una forma más compleja, que van dando lugar a la aparición de nuevos capitales independientes que se dedican a estas actividades de circulación, como bancos, como empresas de contabilidad, como servicios jurídicos, que también son servicios improductivos, pues, independientemente de que sea el abogado contratado por la empresa o la empresa de abogados que contrata a la empresa, es un servicio de circulación que no genera valor. Pero en este caso, o sea, ¿qué diferencia hay entre que yo, en el caso del productor de empanadas, compre un megáfono para eso, como gasto de circulación, por así decirlo, o sea, como forma de intentar vender mis empanadas, o que una empresa adquiera servicios, por ejemplo, de seguros o de, yo qué sé, hoy en día se llaman mucho este tipo de empresas que dan consejos y no sé qué, ¿cómo se llaman estas? Las Big Five, asesorías y las Big Fives estas, no sé cómo son, consultorías, perdón. Las consultorías. ¿Qué diferencia hay entre el megáfono y el servicio que me ofrece la consultoría? O sea, la consultoría estará generando valor también, ¿no? Depende, ojo, depende. Si es un servicio de consultoría de marketing, para acortar el tiempo de circulación, si son servicios orientados a acortar el tiempo de circulación, no son productivos. Entonces el megáfono no es productivo. No. El megáfono, la producción del megáfono. El megáfono que ha comprado el fabricante de empanadas no forma parte del proceso de producción de las empanadas. Correcto. Forma parte del proceso de circulación de las empanadas. Correcto. Actúa de manera que facilita. Mira, sí, no, pero en la página 158. El límite del proceso productivo es el límite del proceso de circulación. Y con esto, y precisamente al acortar el proceso de circulación, puedes vender más empanadas y puedes hacerlas convertibles, pues, una mayor cantidad de empanadas y de capital productivo. Con este ejemplo del punto no es chafado lo que iba a decir. No, pero, o sea, en el caso de, yo entiendo que en tu caso, en el que tú, o sea, tú cuando adquieres ese megáfono para ti es un coste, no estás agregando más valor. Pero para el caso del que ha producido o sea, mi duda es más, para el caso que ha producido el propio megáfono, y te digo, o para el caso del que está produciendo servicios de asesoría, de consultoría, etcétera, para ese sí que está generando valor, ¿no? O sea, esa persona está generando valor, ¿o no? No, depende, de nuevo depende. Depende de que es subjetivo, en plan, depende para qué use yo eso. Si es un servicio, tú estás hablando de servicios a la producción, a las empresas productivas. Sí, a la empresa productiva me da igual, metal. Si es un servicio de ingeniería para mejorar el rendimiento de la máquina, que incide directamente en el proceso de trabajo y de producción, es un servicio productivo. Pero si es un servicio vinculado al tiempo de circulación, es un servicio improductivo. O sea, entonces depende subjetivamente de lo que se utilice. No, subjetivamente no. Sí. Yo cuando produzco no sé para qué estoy utilizando, para qué estoy produciendo. Claro que sí. Cuando alguien contrata un servicio de otra empresa, sabe si lo va a utilizar para que le mejore su imagen de marca, publicidad, o para que le ayude a lograr que la fermentación del producto que le está fastidiando pues se haga más lentamente. Es decir, o es un servicio que lo vas a utilizar en el proceso de producción, o es un servicio vinculado al tiempo, que lo que quieres es recortar el tiempo de circulación de tus mercancías. Entonces, si es mercancía o no, depende del valor del consumo individual que haga la empresa. Depende de una cosa si es valor o no. Del consumo individual. Si está vinculado al circuito del capital productivo o al circuito del capital dinerario o el capital mercantil. Es que yo creo que es un poco, o sea, que puede generar como como que es un ejemplo que puede generar una falsa justificación. O sea, una cosa es que el megáfono se haya producido, o sea, no justifica de que yo use ese megáfono para vender empanadas, sino para ir a un partido de fútbol. O sea, no condiciona en nada el cómo se ha producido el megáfono. El megáfono, en cualquier caso, se ha producido dentro de la esfera de producción, se ha vendido dentro de... tiene un valor y porque es una mercancía.
que luego yo, el cómo yo use ese megáfono no condiciona en nada. Claro. O sea, Pero Joaquín dice como que sí, que depende no, del uso que se le vaya a dar dentro de la empresa. O sea, una cosa es lo que depende de la esfera de circulación. O sea, si depende de la esfera de circulación, o sea, eso no tiene que ver con la producción de determinadas mercancías. O sea, yo por eso me parece que el ejemplo puede llegar a generar un paralelismo que no es real. Esa es la sensación que tengo, porque no es lo mismo que estar hablando de que depende, o sea, que lo que está en la esfera de la circulación son trabajos improductivos, porque mientras también creo que para esto es importante entender que el capital es un ciclo que cuando está en un lado no está en el otro. O sea, si está en el proceso de circulación, no está en el de producción, y por lo tanto es ajeno, aunque depende el uno del otro. Entonces, o sea, por eso yo, sin más, me parece que bueno, me estoy repitiendo ya, pero que no es lo mismo, que no estáis hablando de lo mismo. Es un ejemplo que yo creo que estáis diciendo, o sea, a la inversa, o sea, que tú te estás fijando en una cosa y Joaquín en otra, y que en realidad no es lo mismo. Parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, por eso creo que puede inducir a un error ese ejemplo, me parece. Pues el otro día lo vimos con la frase esa que resonaba a Lucian Sé, cuando decía que el capitalista está en una especie de esquizofrenia. El fabricante de empanadas, mientras está fabricando empanadas, sí, actúa como un capitalista productivo. Correcto. Fabricante de empanadas. Pero cuando agarra el megáfono y empieza a anunciar sus empanadas, no está actuando como capitalista productivo, está actuando como vendedor de empanadas. Completamente. Completamente, sí. Pero es otra lógica distinta, ya no está en el circuito de la producción. Las empanadas ya han sido producidas, está en el circuito de la transformación de esa mercancía en dinero. Sí. Luego están en el circuito vale, o sea, pero mi duda es más no ese, sino el otro. El que ha producido ese megáfono, o el que ha producido el servicio de limpieza, o el que ha producido el servicio de asesoría. Es esa mi duda. John, y luego Jorge, que tiene aquí, y si puede poner opinión claramente en el esto a cero, el tiempo de circulación a cero, cuanto más fácil es, cuanto menos tiempo de capital son el tiempo de circulación, más productivo es el trabajo, porque más toma el tiempo productivo y más valorizable es el capital de ellos. O sea, yo iba a plantear esto de manera provocativa al revés, pero bueno, os habéis adelantado, con esto no voy a decir que os he echado, de hecho habéis ayudado. Iba a plantear al revés, no será de manera provocativa, no será que el tiempo de trabajo moleste a la circulación. Esto es, que cuanto más costoso sea el trabajo, más tiempo social necesario toma el trabajo, menos tiempo hay para la circulación, y por eso, por ejemplo, las economías feudales sean muy poco productivas y tal. De hecho, si tú lees leéis a los apologistas de la economía premoderna, o feudal, o campesina, o X, o la armonista esta, que se van a gloriar muchas veces, que decían, es que los campesinos tenían muchos días libres al año, y decía, claro, porque es que el trabajo era súper productivo, y de hecho, precisamente para valorizarse, para convertir el capital, pues tardaba esto. Eso quiere decir que el ciclo productivo era muy pequeño, porque no podía ser mayor. Cuando el ciclo productivo pudo ser mayor, por ejemplo, en el tema de la privatización de las minas de la zona minera de este señor se ha marchado, Ortuella y compañía, que estuvo en Luyar fue, que ha dado el nombre al diccionario, que fue un ingeniero bastante cabrón con los gente que vivía allí, y dijo, mira, ahora tenemos comercio con Inglaterra, el tiempo de circulación igual, entonces, ¿qué hacemos manteniendo un tiempo de producción tan beneficioso para los trabajadores, o sea, con los comunales y tal? No, lo que tenemos que hacer es aquí vender y forzar a los trabajadores
a que trabajen, a que se expriman, porque el tiempo de circulación ha menguado. Entonces, tacatá. O sea, el margen de producción podemos ampliar, pero claro, para ampliarlo tenemos que meter allí, pues bueno, la excavadora. La excavadora significa la desamortización. Y bueno, en algunas ocasiones, bueno, no vamos a explicar lo que es la desamortización, porque para eso hay historiadores más competentes que nosotros. Pero hubo un margen superfluo. Yo iba a plantearlo al revés. ¿No será que el tiempo de trabajo molesta la circulación? Y en realidad es que es a la inversa. Precisamente es el tiempo del trabajo lo que se plantean en ampliar y es el tiempo de circulación lo que se plantea menguar por parte de los capitalistas. Porque al revés, tal y como yo quería plantearlo, provocativamente, precisamente bajo un ropaje populista o anticapitalista, lo que yo hacía era naturalizar el modo de trabajo. Es decir, no, la riqueza se crea en el comercio y entonces se vela el proceso productivo. Por eso es el tiempo de circulación lo que limita el tiempo de trabajo, el tiempo de producción, perdón, o el tiempo para la esfera de producción, lo que el capitalismo plantea amplificarlo lo más posible. Y por eso hay que reducir. Y ahí está precisamente la utilidad del megáfono. El megáfono lo que hace es reducir el tiempo de circulación porque podemos hacer que se venda más. Entonces, como se vende más, tenemos más tiempo para producir más y lo que sea no sea stock, sino que sea valorizable y mercantilizable. Esto se ve muy bien hoy en día con un tema geopolítico que nos está afectando, que es el petróleo y el estrecho de Hormuz, famoso con los iraníes. El petróleo, por ejemplo, es algo que se está vendiéndose. O sea, el tipo de circulación no es que sea cero el petróleo, sino que es negativo muchas veces. O sea, todo el petróleo que estamos consumiendo ahora mismo, esto no es que se haya comprado ya, sino que se ha comprado igual 6 meses antes. El petróleo es algo que se compra en avance. Por eso a veces, muchas veces es tan caro y tan valorizable. Entra el especialista del comercio que decía más que es necesario. El petróleo tiene 100, no un especialista, sino 100.000. Precisamente el tiempo de circulación del petróleo lo que hace ser tan rentable es que no para nunca el tiempo de circulación, no para nunca. Entonces, la producción de petróleo puede ser, o sea, tiene las 24 horas del día para sí mismo. Luego pasa lo que pasa, que se interrumpe el proceso de circulación. Como en el caso de esto, pues se crea un almacenamiento de stock que incluso es perjudicial incluso para el propio productor. Pero bueno, eso ya es otro tema. Vale, pues dale, Jorge, que tenías la mano levantada. Vale, a ver, primero comento una cuestión que solo tangencialmente tiene que ver con esta última discusión y luego entro en esta discusión. Y la primera cuestión, quizás para alguien sea un poco polémica, ¿no? Pero, o sea, yo leyendo este capítulo y la cuestión de qué es productivo y qué no es productivo y si los costos de circulación son productivos o no, me planteaba lo siguiente. O sea, ¿hasta qué punto no deberíamos resolver esta cuestión atendiendo, digamos, a la aplicación de la teoría a casos reales? Es decir, sé que identificar el valor de los productos en casos reales en el mercado pues tiene sus complicaciones por la transformación bueno, tiene sus complicaciones, pero si el valor tiene utilidad como un concepto teórico, tiene que reflejarse de algún modo en el mercado real. Entonces, en este sentido, no habría una forma de comprobar empíricamente si el tiempo de trabajo necesario para la circulación afecta al valor de las mercancías o no, de manera pues indirecta, a través de, no sé, yo esta parte más empírica pues no la conozco porque me es muy ajena, ¿no? Pero igual que hay estudios empíricos que tratan de justificar que el valor por tiempo de trabajo socialmente necesario guarda una correlación muy importante con los precios, transformados según lo que dice más, ¿no sería posible hacer una comprobación de esta naturaleza y resolver el debate, por así decirlo, por la vía de los hechos y no tanto desde, digamos, la coherencia teórica? Y luego hay una cuestión, yo esto, pasando a lo segundo, esto no lo...
O sea, se me ha ocurrido ahora un poco la pluma y seguramente pues hay cuestiones que tendría que encajar, ¿no? Pero al hilo de lo que mencionabais, claro, yo creo que el ejemplo del megáfono es un poco extraño, porque, o sea, lo que es productivo e improductivo es el trabajo, no las mercancías y no los medios de producción. O sea, los medios de producción, en sentido marxista, solo transfieren el valor que tienen, por tanto no producen valor. Entonces no creo que la forma de presentar el debate dificulta clarificarlo, porque el trabajo de la persona que realiza un megáfono para un capitalista es trabajo productivo, porque ese trabajo genera un plusvalor. Cuando cuando ese megáfono se utiliza para la circulación, lo que supone es un costo un costo de circulación. En la página, bueno, justo antes de empezar el punto de contabilidad dice, el adelanto de capital no crea ni producto ni valor. Hay que tratar, de hecho está hablando del capital variable, hay que tratarlo como si una parte del producto se transformara en una máquina que compra y vende la parte restante del producto. Claro, si asumimos esta analogía de forma literal, entonces este costo de circulación, el salario del trabajador, lo equiparamos a una máquina que compra y vende el restante del producto. Y el costo de una máquina se transfiere de manera idéntica a la mercancía producida por la máquina. La máquina no es productiva en el sentido de que no aumenta el valor, pero sí que se puede transferir todo ese valor a la mercancía resultante. Por tanto, claro, esto lo que me plantea a mí es la duda de si Marx asume que los costos de circulación son transferibles de algún modo al valor del producto final o al precio del producto final, o cómo se plantea este problema. Porque si hay que tratarlos como una máquina, su valor tiene que transferirse al valor de las mercancías. Si no, la analogía es, digamos, solo limitada. Si Marx acepta que los costos de circulación se transfieren al precio de la mercancía, no sé si decir precio o valor en este caso concreto, porque entiendo que más problemático, se disuelve el problema en algún sentido. El trabajo es productivo siempre y cuando en el modo capitalista de producción puede generar un valor adicional, no simplemente transferir el valor preexistente. Y es improductivo en el resto de casos. Creo que, o sea, a mí esto que acabo de decir no me encaja del todo, ¿no? Porque creo recordar que en algunos lugares Marx habla de trabajo improductivo como que no produce valor ni transfiere valor preexistente, pero no sé, pero de algún modo es lo que me sugirió el ejemplo que planteabais. Creo, por lo que estuve viendo en el índice bueno, no sé cómo llamarle, de palabras o sí, el índice de materias, hay algunos términos como costo de circulación que aparece en diversos lugares y en algunas páginas posteriores como es evidente, y hay una distinción entre costo productivo y costo improductivo, y las páginas siguientes que yo aún no he empezado a leer tratan alguna cuestión acerca de los costos improductivos y los costos productivos, y quizá pueda resultar interesante a este respecto. Ya digo, esto es más, digamos, una hipótesis de la que yo mismo no estoy muy seguro, pero por si puede aclarar o por lo menos ofuscar más la discusión, pero en un sentido, en una dirección positiva. Vale, pues muchas gracias, Jorge. Yo, bueno, por responder a lo primero que has dicho, porque con lo segundo creo que me he perdido un poco. O sea, yo sí que diría dos cosas. La primera, que de intentar sacar como inferir cosas solo por el método empírico, yo creo que tiene bastantes problemas, uno de los cuales ya, pues bueno, ya hemos visto en el seminario de los miércoles y bueno, se verán también en la siguiente sesión, en tanto que toca a Adam Smith y Ricardo en contraposición de esos dos métodos. Pero yo, además de eso, por responder a la pregunta en concreto, que igual Joaquín sabe más, pero yo sí que he visto, o hasta donde sé, que es ciertamente poco más que saber que existe. Yo creo que eso sí que se ha intentado, y diría que se ha intentado desde una perspectiva, o sea, marxista, quiero decir, o sea, si no me equivoco, Paul Sweezy y Baran tienen algún estudio al respecto, y creo que también
Creo que hay algún otro también economista, no sé si es Samir Amin o alguno de estos que también intentaba hacer una especie de estudio de ese tipo. De hecho, incluso diría que, bueno, estoy hablando de un economista, pero creo que Harvey también creo que lo ha intentado hacer. Y creo que yendo por la vía empírica, vamos a decirlo, deductiva, yo creo que, o sea, bueno, deductiva no, lo contrario, llevan a conclusiones contrarias. Entonces, pues hombre, o sea, en ese sentido, o sea, yo creo que sí que el consenso que hay es que no está muy claro en ese sentido cuál es la demarcación, vamos a decirlo, esencial. Aunque luego hay distintas explicaciones fenoménicas, por supuesto. Eso de todos modos, ¿no pasaste tú, Joaquín, o un seminario, igual fue Víctor, que pasó algo así de cómo se calculaba? Ah, no, pero eso igual era otra cosa, de cómo se calculaba el coste de la fuerza de trabajo. Igual era eso. No, pues el que le pregunto a Jorge es otra cosa. Es si hay la posibilidad de hacer un análisis empírico que demuestre que allí donde el tiempo de circulación se reduce, aumenta el volumen de producción de valor. Claro, eso es muy difícil hacerlo porque habría que comparar empresas que produzcan la misma mercancía y ver qué técnicas de venta tiene que reduce su tiempo y la otra tarda más. Pero yo creo que indirectamente sí se ve con el creciente papel que tiene los gastos de publicidad. ¿Y qué función tiene el gasto de publicidad? Pues vender lo más rápido posible. Y viendo indirectamente las nuevas técnicas de producción. Por ejemplo, el just in time. El just in time se basa en que todo el stock de mercancías sale inmediatamente de la empresa. ¿Qué ocurre? Que las empresas que logran colocar sus mercancías rápidamente fuera del almacén pueden aplicar el just in time y las que no. Y indirectamente se dice, no, es que esa técnica va a mejorar mucho los resultados si la puedes aplicar. Es decir, ¿y qué significa que la puedes aplicar? Que reduces el tiempo de rotación. Es decir, indirectamente yo creo que hay un montón de indicadores que sirven para mostrar que efectivamente hay una lucha para reducir el tiempo de circulación lo máximo posible, que se traduce en el crecimiento, por ejemplo, la concentración del capital en el sector intermediario. Otro fenómeno, dice, bueno, el acopio de mercancías, que es el tema que veremos el próximo día, se hace no en el almacén del productor, sino en los almacenes del intermediario. ¿Por qué? Porque así salen más rápido las mercancías. Bueno, yo creo que son muchos ejemplos que se pueden buscar que muestran que efectivamente hay un desarrollo tecnológico orientado no solamente a diversificar y mejorar la calidad de los productos, sino también a reducir el tiempo que los productos están circulando como mercancías, desde que salen del proceso de producción. Ya que mencionas eso, que era una cosa que tenía que también para comentar, ya que porque es una cosa que ya creo que en la presentación que hizo Adrián lo comentó del análisis de la economía por Fordista, no sé qué, y esto es una queja tuya recurrente de que no hay un análisis, digamos, del capitalismo en esencia contemporánea. A mí sí hay una cosa que, por ejemplo, tiene que ver un poco sustancialmente, pero, o sea, transversalmente, pero a mí siempre me ha llamado una cosa mucho la atención de cuando en su día estuve estudiando lo que se le ha solido poner, vamos a decirlo, la etiqueta esta de posmodernismo, que es una etiqueta ya en sí misma un poco gaseosa y etérea. Y aunque, bueno, sí que es verdad que, a ver, yo creo que sí que hay igual análisis más potentes en ese sentido, que en el sentido más etéreo, valga la redundancia, pues yo sé, por ejemplo, el de Riese o el de Lukács mismo, o sea, en ese sentido de que, bueno, Lukács evidentemente no habla de posmodernismo, no habla de irracionalismo y demás,
Pero, por ejemplo, Harvey, ya que también claramente se ha mencionado, el proceso este que tú has mencionado del just in time y de todos estos tipos de nuevas economías es muy curioso porque le dedica en un libro que de hecho cita varios pasajes de las hojas que estamos leyendo y de las que tocan leer para la semana siguiente, para intentar argumentar de alguna manera que como esos cambios en la economía, y creo que de hecho cita exactamente una frase que es la de que tiende a que el tiempo de circulación sea igual 0, que dice algo así, no sé de qué página es. Y sí es verdad que hace tiempo que lo leí y no recuerdo muy bien, pero me parece curioso porque de hecho, en cierta manera, yo no digo que no existan más, pero yo es la única análisis así en ese sentido que conozco que intenta, vamos a decirlo, aunque sea parcialmente, porque es un capítulo de 4 que tiene el libro, o de 5, yo no me acuerdo cuándo son, de intentar hacer una especie de correlación en qué cambios estructurales ha habido en la economía capitalista para que, digamos, surjan conciencias, por decirlo de alguna manera, cualitativamente distintas en el capitalismo contemporáneo. Pero él, de hecho, eso lo atribuye mucho a eso, sobre todo a la importancia del tiempo de circulación, de que esté totalmente, para que no se interrumpa. Pues el hecho, él también tiene una obsesión ahí con el tema de la ciudad y de las viviendas y tal, pero bueno, son otras cuestiones que a mí siempre me ha parecido muy curioso, lo digo también porque cita varias cosas de estos capítulos. Nadie tiene nada que decir. Estoy un bizcocho. Álava. Pues la sesión que viene presento yo, si nadie tiene especial interés. Así que pues lo dejamos aquí, ¿no? Sin más. Bueno, pues hasta la semana que viene. La semana que viene.